Alza el volumen de la tua fede. Estamos en el domingo sexto del tiempo de Pascua. Vamos a observar claramente el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 23 al 29. Vamos a quedarnos con la fracción 23, que es una fracción que propone una enseñanza de Jesús diamétrica a el corazón del Padre y el corazón del Hijo, que de forma sustancial, llámese sustancial en cuanto a la medida aritmética, en cuanto a no que se pueda medir, sino que de forma de proporción igual, equidistante, acaece la virtud por excelencia en cuanto al Espíritu Santo, cosa que vamos a ver el día de hoy. Por eso, importante prestar atención a lo que dice este versículo del Evangelio y sobre todo profundizar en esta misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que está escrita en griego. San Juan lo escribe en griego para sus diferentes comunidades apostólicas, pero hay fracciones que están escritas en arameo y ese es el caso, una de estas. Ya vamos a iniciar. Jesús le respondió así: si alguno me ama, guardará mi doctrina, y mi Padre lo amará, e iremos a él y habitaremos en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es muy interesante este versículo, como bien lo hemos dicho, sobre todo por la caracterización que tiene y que San Juan escribe perfectamente en griego, pero que hace alusión al arameo, sobre todo para dar a entender y sobre todo colocar fijamente la atención en lo que Jesús hace un enunciado determinante. Y el enunciado que hace Jesús determinante es precisamente en este: si alguno me ama, y en especial guardará mi doctrina, pero en especial si me ama, guardará, y mi Padre lo amará, e iremos, pero como tal, habitaremos. Pero en especial San Juan fija la mirada en amará y guardará, y mi Padre. Son tres palabras que él las escribe directamente en arameo, y un arameo bastante antiguo, como es el propio también griego de San Juan, bastante antiguo, que hace alusión a un arameo explícito, un arameo que a pesar de que hoy en día se nos dificulta traducirlo, en aquel entonces tenía un rico significado en cuanto a que su acción pedagógica determinaba lo que estaba queriendo decir. Y de esa misma forma, con esa misma circunstancia, vamos a tratar de entender entonces lo que estaba diciendo Jesús, no sin antes aclarar que en aquel entonces, como Jesús era el maestro, el rabí, en aquel entonces habían ciertas escuelas que, como la más antigua de todas, la escuela platónica, que más o menos está desde el siglo VI antes de Cristo y que va hacia el siglo VI también después de Cristo, siglo IV antes de Cristo, más o menos siglo VI después de Cristo, que sin dudas, pues obviamente en esta escuela se hablaban de cosas muy fundamentales, que eran, por ejemplo, la dialéctica, la retórica, la aritmética, la música, la geometría y la astronomía, y que se llamaba precisamente rector o rector, como quiera, al maestro, que era vinculado directamente a ciertas profesiones que, obviamente sobresaliente en su cultura, que eran precisamente como la de abogado y la de político, y por qué no la de filósofo. Pero dentro de este mismo campo de la filosofía se destacaban ciertas academias, inclusive algunos de estos grandes padres alejandrinos y antioquenos también participaron de estas mismas escuelas. Diferentes casos, por ejemplo, como Basilio el Grande, Gregorio de Nacianzo, entre otros tantos. Aquí vamos con esto, que estas escuelas lo que buscaban era compenetrar la sabiduría de su maestro, y que esos mismos discípulos, en cuanto a repercusión de las virtudes y cualidades que tenían, porque el maestro era quien los escogía, pues superaran al maestro y hicieran propuestos o innovaciones que dieran calidad, fe y sobre todo la cualidad en cuanto a que la sabiduría que habían recibido, y se proponían entonces nuevas estructuras de sabiduría para, a partir de ahí, de ese entonces, de esa misma estructura de sabiduría, poder mejorar precisamente el entendimiento de aquel entonces, como hoy también se ve en diferentes escuelas. Y el cristianismo, pues lastimosamente, tiene una cierta valoración
desde sus inicios como tal, que dentro de estos mismos esquemas de estos inicios del cristianismo fueron llamados como la gnosis verdadera. Ojo, no gnósticos, gnosis verdadera. Gnósticos es una herejía que aún en día se permea dentro de la misma sociedad, lastimosamente. Pero la gnosis quiere decir como la capacidad, la cualidad del conocimiento, que de ciertamente, pues obviamente había que subrayar las diferencias entre Dios y Cristo, que se enseñaban pues paralelamente, de sobre todo buscar el acercamiento de Yahvé y planificar ese acercamiento de Yahvé en Cristo Jesús. Por eso importante tener en cuenta estos aspectos para poder entender entonces también el mensaje de Jesús, que no sin antes en la parte dogmática los antioquenos pues tenía más a subrayar las diferencias precisamente entre Dios, entre Yahvé, diferentes cosas, y los alejandrinos pues obviamente pues por su parte se acentuaba más en la logia pues de la separación, en cuanto a que hablaban precisamente de las tres personas en Dios y de las dos naturalezas en Cristo, una cristología de la unidad, más o menos podemos llamar o referirnos así en cuanto a la parte de la iglesia antioquena y la iglesia alejandría, en cuanto a la parte dogmática, que todo eso desemboca como tal precisamente en la aseveración de las escuelas para valorar los impulsos que en aquel entonces se hacía por ser poseedores del conocimiento verdadero, que en fin últimos era lo que importaba, poseer el conocimiento. Ahora, esto nos sirve porque dentro de este mismo esquema que se manejaban en aquel entonces, pues estos mismos discípulos de los maestros querían poseer el conocimiento. ¿Y quién más que nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad eterna o la verdad de siempre y para siempre? Y es aquí entonces donde entra San Juan a explicarnos que así como dice mi Padre lo ama, el que ama guarda mis mandamientos, mi Padre vendrá, pues lo asegura en arameo y no habla del rejeb, de ese tipo de amor rejeb, sino el tipo de amor ajib y al mismo tiempo gábara. Y ya va usted a entender por qué gábara, con el favor de Dios pueda explicarme yo bien. Gábara está muy unido a lo que es el Espíritu Santo, porque así se conocía la acción del Espíritu Santo, la gábara, no geburaj en hebreo, sino gábaraj en arameo, y al mismo tiempo pues el abí. Porque es importante tener en cuenta entonces lo siguiente, que dentro del mismo concepto del ajib, obviamente ese amor, un amor que no es simplemente un amor como denominaban los griegos el ágape, sino es un amor mucho más, es un amor que quema, es un amor que no encuentro la palabra en español, ese ajib es un amor que no solamente como donarse todo, sino es un amor que va quemando por dentro, o sea, va quemando de tal forma que la persona deja prácticamente, haga de cuenta como si fuera a dejar de existir, y la otra persona es la que existe en esa persona. No sé si me hago entender de esa forma más precisa. Diferente al ágape, que es donarse totalmente. No, en ajib, esta acción del ajib que está hablando Jesús, que San Juan lo copia perfectamente, fuese en arameo, es para eso. Es como quien dice, me está quemando, me está devorando por dentro. Es decir, dejo de existir para que la otra persona viva a mí. Y eso es lo que está haciendo referencia a Jesucristo el Señor. Que si usted ama al Padre, mire cómo está diciendo, si usted ama los mandamientos, si usted ama a Cristo, si usted, como dice en su evangelio, si alguno me ama, es decir, si alguno es capaz de dejarse destruir, de dejarse quemar, de dejarse disolver, para que sea Cristo quien verdaderamente viva en él, pues entonces solo así logrará ese famoso Gabaraj. Es decir, que solo así entonces logrará que ese Espíritu Santo, Gabaraj, porque ya veremos por qué se le denominaba Gabaraj, que es un significado muy profundo y que en griego pues se dice parácletos o paráclito, que es el abogado, el defensor, pero en arameo se dice Gabaraj, que quiere decir no solamente el defensor, sino sencillamente como ese guerrero, esa acción, ese hombre, es una persona, precisamente se identifica como una persona, porque el Espíritu Santo pues es persona, y esa persona como guerrera valiente que precisamente atestigua con su vida lo que está profesando con sus obras y lo que está profesando en sus ideas y en su mente. Es decir, es coherente entre lo que piensa y lo que hace. Entonces ese Gabaraj quiere decir como ese guerrero que la persona tiene,
y que al mismo tiempo, como ama a Dios y se destruye por Dios, se deja diluir por Dios, se desaparece y hace que se forme la figura de Jesús, pues al mismo tiempo entonces hace que el mismo Cristo renazca en su santo y divino espíritu Gabaraj, haciéndolo guerrero, haciéndolo poderoso, haciéndolo defensor de lo que piensa y lo que hace. Entonces, por tanto, puede dar su vida. De esa misma manera, entonces, así se asegura que el Padre está en él. O sea, viene la acción Abí. Abí, que no solamente es el Padre mío, sino sencillamente es, soy consciente de que quién me ha creado, soy consciente de quién me ha hecho, y soy consciente de dónde vengo y hacia dónde voy, de forma que tengo que dejarme prácticamente destrozar de mí mismo, para que entonces en mí crezca Cristo a través de ese Gabaraj, es decir, hacerme valiente, valeroso, para entonces ser capaz de destruir lo que hay en mí, para que en mí nazca ese guerrero, nazca esa fortaleza que viene de Dios, que solamente Dios la puede dar, y entonces así yo pueda reconocer en mí al Padre que está en mí. Por eso es un sentido muy pleno, muy profundo, que me quedo simplemente a gatas para poder dar el significado preciso en español, porque está en un arameo, y es un arameo bastante antiguo, que es difícil de llegar a consolidar en otro idioma. Por eso decía yo al principio que cuando Juan quería explicar algo de forma precisa dentro de sus evangelios, los evangelios son en griego, ¿sí? El de San Juan y Mateo y Lucas, pero Lucas está en hebreo, Mateo y Juan, pero Juan, el griego de San Juan, es un griego más antiguo, más elevado, y sobre todo la precisión que él quiere lograr es en arameo, entonces por eso delimita la acción griega y le da paso a la acción aramaica, que es bien complejo. Bueno, ya entonces, para ir finalizando, hay que preguntarnos si nosotros queremos dejarnos destruir por Cristo, y sobre todo ser conscientes que tenemos que dejarnos destruir por ese mismo Santo Espíritu, para que ese mismo guerrero de Dios, ese mismo, como lo llaman en griego, el Paráclitos, el abogado, el defensor, pues renazca en nosotros esa misma acción de ser ese guerrero de Dios, es decir, de no tenerle miedo a nada, solamente tener el temor de Dios. Y de por sí la palabra de Dios dice que el principio de toda sabiduría es el temor de Yahvé. Y eso es lo que Dios nos pide. Entonces, si ustedes y yo verdaderamente amamos a Dios, pues entonces nos dejamos destruir por Cristo, nos dejamos destruir ese hombre, como decía San Agustín, ese hombre viejo, para que entonces nazca en nosotros Jesucristo, nazca verdaderamente, es decir, nos dejemos tanto, como hacían los primeros cristianos, dejarse matar simplemente porque amaban a Cristo, de tal forma que no querían más sino parecerse a Cristo, dejarse destruir, para dejarse diluir, dejarse destruir, dejarse quemar, un fuego que devora tanto, que solamente anhela estar con Cristo, y que ese mismo fuego devorador hace entonces que el Espíritu Santo posea a la persona y lo forme un guerrero de Dios. O sea, ese guerrero, ese defensor, que como tal, por eso San Pedro decía que el Espíritu Santo hablará por ustedes y los defenderá. Pero el Espíritu Santo, siempre y cuando uno se deje moldear por ese Espíritu Santo y se vuelva ese guerrero de Dios. De forma que debemos pedirle a la siempre bienaventurada Virgen María, que es ella la portadora del Espíritu Santo, que la esposa directa del Espíritu Santo, que en su vientre nos forme, para que nosotros seamos verdaderos cristianos seguidores de Cristo, y que no simplemente aparentemos ser seguidores de Jesús, de Dios. Porque si algo tenía esa primitiva comunidad cristiana, es que no aparentaba ser de Cristo. Por eso ahí se definía muy bien los mártires, en cuanto a que el seguidor de Cristo se dejaba moldear, inclusive se dejaba matar de diferentes maneras, diferentes torturas, porque estaba convencido de que ese amor que tenía por Cristo lo devoraba y quería parecerse a él, tanto que quería llegar al martirio. Quería llegar al martirio, y esa idea de llegar al martirio pues duró durante mucho tiempo dentro de la primitiva comunidad cristiana, que después de llegar al martirio quería que entonces ese Espíritu Santo devorador, de ese fuego devorador, transformara su vida y solamente deseara que el Padre, glorificara al Padre con sus acciones. Entonces había que preguntarnos eso y pedirle a la Virgencita María, como esposa del Espíritu Santo, que nos moldee en su vientre inmaculado para que seamos verdaderamente otros Cristos. Ahora, un tema importante, además de parecer otros Cristos, es lo que ha venido aconteciendo, ya para ir finalizando, es lo que ha venido aconteciendo con nuestra Santa Iglesia Católica, que pues hay personas, sacerdotes, obispos, que pues nunca estuvieron de acuerdo con el Papa Francisco. Voy a demostrarles un video del padre Gabriel,
Gabriel Calvo, pues obviamente él es un experto en derecho canónico y ciertos aspectos, pero él hace ciertas aseguraciones y acercamientos con respecto a lo que fue el pontificado de Francisco. Y quiero pues que cada uno de ustedes lo vea con seriedad, obviamente sin sentimentalismos, sin cosas que de pronto puedan ocasionar antes bien en lugar de beneficios, perjuicios, y pues obviamente sin llegar a incomodar. Sencillamente miremoslo de una óptica muy precisa para que tanto ustedes como yo pidamos al Espíritu Santo que nosotros pensamos de cierto, que fue verdadero o fue falso en cuanto a lo que afirma el padre Gabriel Calvo, y ya continuamos el programa para irlo cerrando. Completo y absoluto desastre, un concilio fallido, y todo desde el Vaticano II se ha hundido en la vida de la Iglesia. Las misiones se han hundido, la vida religiosa se ha hundido por completo, la catequesis se ha hundido por completo, los estudios teológicos, filosóficos se han hundido por completo. Además, en este pontificado hemos asistido a la destrucción absoluta del derecho canónico, del derecho de la Iglesia. Nunca la Iglesia Católica en 2000 años se ha enfrentado a una situación parecida a esta, jamás, una apostasía masiva. Una cosa es evangelizar paganos, otra cosa es evangelizar apóstoles. Unas fuertes palabras del padre Gabriel Calvo, que dentro de su predicación, dentro de lo que él asegura, pues está hablando que a partir del Concilio Vaticano II, pues vino la Iglesia en detrimento, o sea, decayendo. Por eso quiero abrir la pregunta para cada uno de ustedes, si esto le parece veraz, esta información que está diciendo el padre Gabriel Calvo, o sencillamente le parece algo que no concuerda con el sentir o con lo que estamos viviendo, con la vivencia actual de nuestra Santa Iglesia Católica. Independientemente o indistintamente de sus opiniones, que bien las pueden hacer llegar mediante este medio, indistintamente de lo que cada uno de nosotros piense, sí pienso yo y aportaría algo, que es necesario que cada uno de nosotros hoy asumamos nuestra fe católica con muchísima responsabilidad. ¿Por qué? Porque lastimosamente, como decían los primeros mártires, y entre esos pues también diferentes padres de la Iglesia, que la semilla de nuevos cristianos es la sangre de los mártires, y que, como también decía una santa, que no me acuerdo, creo que fue Santa Catalina de Siena, que el mundo está pudriéndose es por la falta de veracidad y falta de testimonio de los verdaderos cristianos. Entonces, si es así, y si estamos viviendo esta época de la Iglesia que es bastante confusa, pues entonces hay que preguntarnos ustedes y yo también a la luz de este Evangelio, ¿será que estamos verdaderamente amando a Dios como Él se lo merece? ¿Será que verdaderamente estamos haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Será que verdaderamente estamos dejándonos destruir, dejándonos, ¿verdad?, quemar por ese amor de Dios, que queremos parecernos a Jesús, y que el Espíritu Santo posea nuestras vidas, que el Espíritu Santo Dios sea esa persona, ese guerrero que viva en nosotros, que nos invite a demostrar nuestra fe no solamente de palabras sino de obras? La Virgen María nos ayude en este caminar, nos cubra con su santo manto maternal de amor, yo entre su inmaculado corazón, y nos invite, ella con de nuestra mamá nos coja nuestra mano, nos invite a seguir a Cristo, ella que fue la verdadera madre de la Iglesia, la madre de los primeros cristianos y la madre de todos los tiempos, que Dios nos la ha regalado como ese don maravilloso para que nos parezcamos a Jesús, porque a través de ella se forman en su vientre los cristianos, cada uno de nosotros como seguidores de Cristo. Que Dios los bendiga, la Santísima Virgen los acompañe, San José nos libre de la acción del maligno, de Satanás, para que no nos engañe, y antes bien que el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros, para que entonces estemos siempre atentos al llamado del Espíritu Santo, para que nuestra vida sea una vida de conversión, de continuo testimonio de Cristo Jesús. Y si les gustó el video, por favor suscríbase a mi canal, y de antemano les deseo siempre lo mejor. Que pasen un feliz día, y acuérdense que orarle a su ángel de la guarda para que él los ilumine y nos ilumine, los ángeles de la guarda, para que seamos dóciles a sus inspiraciones y podamos hacer siempre la voluntad de Dios. Feliz día, que estén muy bien, Dios los bendiga.